Los procesos físicos y químicos de la atmósfera y la suma de sus combinaciones con otros elementos del medio ambiente configuran el sistema climático terrestre. Una estructura global en permanente estado de interacción gracias al intercambio de flujos de energía y materias sólidas, líquidas o gaseosas. El desplazamiento de la Tierra, la rotación sobre su eje y el ángulo de los rayos solares originan cambios uniformes. Pero también existen alteraciones irregulares causadas por el viento, las precipitaciones, las mareas y la acción geológica de las aguas continentales. La atmósfera se compone de gases que filtran las partículas de la radiación solar, la mayor fuente de energía del sistema climático. Una vez filtrada, parte de esa radiación queda atrapada en la superficie terrestre, calentándola. Otra parte rebota y atraviesa de nuevo la atmósfera. La lluvia y el viento surgen gracias al vapor de agua ascendente. Un factor natural que propicia todos los fenómenos meteorológicos y hace posible la existencia de vida en la Tierra. Los gases en suspensión llamados de efecto invernadero impiden el paso de la radiación que rebota en la superficie terrestre. La retienen en la atmósfera y provocan un sobrecalentamiento general del planeta. Gases como el dióxido de carbono, el metano, los halocarburos o el óxido nitroso se entrelazan y bloquean el paso de las radiaciones. Aunque el origen y la difusión de alguno de estos gases se debe a causas naturales, el hombre provoca la rotura del equilibrio climático. Las emisiones anuales de CO2, derivadas de la actividad humana, son 100 veces mayores que las que provienen de los volcanes. El aprovechamiento de los recursos fósiles multiplica además las emisiones de metano. Los procesos industriales favorecen la expansión de los halocarburos. Y el empleo de fertilizantes nitrogenados dispara notablemente los niveles de óxido nitroso en la atmósfera. La crisis climática no es estrictamente homogénea. No depende en exclusiva de las emisiones de los gases de efecto invernadero. Y por supuesto, tampoco tiene repercusiones similares en todas las regiones del planeta. Sin embargo, la amenaza es inminente. Nos enfrentamos a un cúmulo de emisiones nocivas para la atmósfera que antes eran absorbidas por los bosques y océanos. Los delitos ambientales y el uso abusivo del suelo, en especial la deforestación o la urbanización incontrolada, y los métodos de tala y quema agrícola, conducen a una progresiva desertización. La erosión del suelo es una lacra universal que acarrea una pérdida del 30% de productividad en las tierras de cultivo de todo el mundo. Hoy, más que nunca, es urgente la contención energética para evitar un probable caos biológico. Y por ello, los modelos de clima global se hacen a escala local para ser considerados posteriormente de forma conjunta. El ser humano tiene que, si quiere estabilizar las concentraciones de gases de invernadero en la atmósfera, lo que tiene que hacer es reducir su dependencia de la energía que se produce básicamente quemando combustibles fósiles. Esto que es fácil de decir no es fácil de hacer, por lo tanto reducir esa independencia debe hacerlo de la manera más rápida posible, pasando una parte de la energía que produce a partir de combustibles fósiles a energías que tengan un origen renovable, y también reduciendo la propia demanda de esa energía que consume.
Sabemos que además de consumir mucha energía procedente de combustibles fósiles, nuestro consumo es enormemente ineficiente, es decir, utilizamos mucha más energía de la que en realidad necesitamos para muchas de nuestras necesidades asociadas a bienestar. Por tanto, debemos ser, sobre todo, eficientes, ahorrar energía. Any one country cannot solve the problem, and it can only happen if it happens all over the world. So international collaboration is extremely important. And by the way, not only in terms of reducing emissions, but also to help those that are suffering from the impacts. There are many countries in the world that are very poor, that do not contribute much in terms of emissions, but they will get and they are more vulnerable even than the richer countries. Nosotros entendemos que esto se puede cambiar y se debe cambiar. ¿Cómo? Pues imitando a la biosfera. En el mundo, el planeta recibe anualmente 15.000 veces más de energía del Sol que la energía que consumimos, ¿no? Por lo tanto, tenemos energía suficiente, que es la energía procedente del Sol, y tenemos que aprender a utilizar esa energía al igual que hacen los seres vivos, ¿no? Tenemos la tecnología fotovoltaica, que además es una tecnología española, es decir, en España somos pioneros y reconocidos en el mundo entero en las celdas fotovoltaicas. Estas regiones de España que tienen una riqueza infinita en energía del sol, podían esencialmente capturar la energía del sol y venderla como energías. In the Netherlands we have a system we have a carbon tax on energy. So energy coming from fossil fuel, electricity coming from fossil fuel is taxed, and it becomes a little more expensive. And then we have renewable electricity from windmills in particular that is not taxed. So the two are now more or less the same in terms of price, and for anybody it is easier to say I want wind power and not the regular power, and it doesn't cost me more, so it is not a big sacrifice. Los residuos abandonados no tratados fermentan y generan metano, que es un gas con un potencial de calentamiento global mucho más importante que el CO2, mientras que los residuos bien gestionados, bien separados, bien tratados a continuación, pueden ser aprovechados para otros usos, incluida la valorización energética del metano, es decir, capturar ese metano y utilizarlo como combustible para determinados usos. Nosotros debemos insistir que los volcanes no son solamente peligros, que no llevan solamente desastres a las comunidades, también ofrecen alternativas para la generación de energía. Está ahora desarrollándose la energía geotérmica, que la que hace es tratar de extraer el calor que existe dentro de los volcanes con un fin de generar energía, ¿no? Entonces, en otros países, por ejemplo en Islandia, el 90% de la energía es energía que se obtiene del subsuelo, es energía geotérmica. En el Ecuador tenemos algunos prospectos para hacer esto. Hay volcanes, por ejemplo, que se han estudiado que podrían darnos un nivel de energía que con el tiempo puede ir reemplazando a las fuentes de energía tradicionales. Bueno, hay una cierta polémica en la viabilidad tecnológica de la captura de dióxido de carbono en capas, en minas abandonadas, en ciertas capas del subsuelo. Viable tecnológicamente lo es. No obstante, tiene que seguir el proceso que sigue todas las innovaciones tecnológicas, que es un proceso de ensayo, de prueba y error, es un proceso de optimización tecnológica del proceso, y lo que pasa es que parece que el proceso es corto, es un proceso que no tiene por qué llevar más allá de los 10 años, y en este sentido hay una cierta esperanza de que al menos para este tránsito entre la situación actual y una situación futura deseable de reducción de consumos y de cambio del paradigma energético, la captura juegue un papel puente entre esta situación presente y una situación futura. La vida en la Tierra solo es posible gracias al agua. Donde hay agua hay vida. Y cuando el agua escasea, la vida agoniza o desaparece. El 70% del planeta es agua.
y casi la totalidad de ella, el 97%, está en los mares y océanos. Algo menos del 3% restante es agua dulce almacenada en los glaciares, las zonas polares y el subsuelo, donde las reservas de agua subterránea alcanzan a veces miles de kilómetros cuadrados, como el acuífero Guaraní de Sudamérica. Un porcentaje de agua dulce inferior al 1% se halla en los lagos, humedales y ríos de todo el mundo. En total, el contenido líquido del planeta ronda los 1.300 trillones de litros. Los océanos aportan el 90% del agua retenida en la atmósfera. Cada día se evaporan 280 kilómetros cúbicos de agua, y cada molécula de agua pasa 10 días en suspensión antes de convertirse en lluvia, nieve o granizo. En el seno de los océanos, el movimiento está producido por las mareas, influenciadas por la luna, y por las olas, debidas a los vientos y las corrientes submarinas. El movimiento de los glaciares y casquetes polares es más lento. Se deshielan o aumentan en función de la temperatura media del planeta durante largos periodos de tiempo. El agua dulce superficial y los acuíferos subterráneos oscilan en virtud de la gravedad, la evaporación y las precipitaciones. A este movimiento constante de todas las aguas terrestres se le llama ciclo hidrológico, un proceso fundamental para el mantenimiento de la vida terrestre. El ascenso de las temperaturas derrite los glaciares. Y con ello, se avecina la pérdida de la mayor reserva de agua dulce del planeta y el preocupante aumento del nivel de los mares y océanos. Ya que el calentamiento global hace que las moléculas de agua se expandan y que la masa líquida de la Tierra ocupe mayor volumen. Por otro lado, el incremento de dióxido de carbono en la atmósfera eleva la acidez y la concentración salina de los océanos, dos amenazas mortales para la vida marina. En suma, el cambio climático acentúa la evaporación y el descontrol de las lluvias, hechos que aceleran la desaparición del agua renovable de la Tierra. El aumento del nivel del mar pone en peligro a la mayor parte de las poblaciones costeras del mundo. Es un grave problema que previsiblemente azotará tanto a las áreas menos desarrolladas como a las más prósperas de la costa este americana y Europa. Como consecuencia del cambio climático, se anuncia que se agudizarán los fenómenos extremos. Las sequías darán como resultado el aumento de las zonas áridas y semiáridas en el próximo siglo. Actualmente ya se observan olas de calor cada vez más intensas. Y las grandes inundaciones que solo ocurrían cada 100 años, se producen ahora cada 10 o 20 años. Hoy, casi ningún lugar de la Tierra está a salvo de las catástrofes. Los periodos de lluvias torrenciales se han hecho más largos en América Latina, y las desgracias también han llegado hasta el centro de Europa en los últimos 5 años en forma de tremendas inundaciones, ciclones devastadores. La Niña desencadena temperaturas frías y duraderas. Y el Niño provoca el calentamiento anormal del Océano Pacífico, la masa de agua más grande de la Tierra. Los científicos relacionan el endurecimiento de los fenómenos climatológicos del Niño y la Niña con el calentamiento global y prevén el aumento de sus violentas consecuencias.
El agua disminuye y la demanda crece insosteniblemente. Si no hay suficiente agua, llegará la crisis natural más grave del planeta y nadie podrá evitar sus dramáticas repercusiones en todos los aspectos de la vida. Este es un planeta acuático, donde los monstruos que estamos en tierra vivimos de lo que en general este planeta acuático se mueva, las mareas, las masas de agua, la lluvia es procedente de la evaporación del agua del mar, por el calor, los equilibrios de calor, los gases, o sea, la cantidad de nitrógeno, hidrógeno, toda esta serie de componentes que respiramos también dependen del agua del mar. Pero también lo que hace el hombre es meter en el mar toda la basura, porque ojos que no ven, pues no pasa nada. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que ciertas zonas se deterioran. Efficient use of water has been promoted because it's a good practice, and in particular drinking water, of course, is a precious commodity. And so drinking water, we have a lot of, if you have in terms of the toilets, all of the toilets have two buttons basically, one for the big and one for the small. And so that's one big way of saving water. There's dishwashing machines. You can buy them, use very little water, actually about as much as when you would do the dishes by hand, or less maybe even. So these things are being promoted. In agriculture, again, often it's a matter of getting rid of the water and not... in summertime, there are periods where farmers have to pump water from the soil and spray it over their crops, so that then it could become an issue. There are periods where it's dry, and that could become a little worse with climate change. El ser eficientes en el consumo de agua, que también es una actividad de adaptación interesante, en la medida en que sabemos que probablemente el cambio climático puede generar alteraciones importantes en la disponibilidad de recursos hídricos. Por tanto, todo el agua que seamos capaces de ahorrar y utilizar eficientemente es agua que estaremos guardando para momentos en los que nos podemos encontrar en situaciones más complejas. Las culturas ancestrales tienen formas muy interesantes de manejo del agua. Y poco hemos aprendido nosotros a manejar, a respetar esas culturas y a adaptarlas para nuestras necesidades. Ahora, con toda esta presión que tenemos sobre la necesidad de adaptarnos al cambio climático, estamos por primera vez mirando a las comunidades tradicionales, ancestrales, indígenas y sus formas de manejo del agua para aprender algo de ellas. La desalinización existe, funciona, y además la tecnología es muy simple, basta o calentar el agua con el sol o hacer pasar el agua también mediante fuerza generada por el sol a través de una membrana que filtra, pero tirar de desalinización para regar unas tierras me parece una barbaridad, sobre todo porque es un gasto energético enorme para sacar un rendimiento que no llega a compensar el gasto. Todo el tiempo hablamos de que hay que conseguir agua de más sitios, todo el mundo necesita agua, y yo no oigo que se diga, bueno, vamos a intentar necesitar menos, gastar menos, ¿no? La especie humana utiliza en su provecho más de la mitad del agua dulce disponible que hay en la Tierra. Quiere decir que si una sola especie usamos más de la mitad, menos de la mitad queda para millones de otras especies que también necesitan agua, ¿no? Lo que realmente está buscando el hombre, que es energía para mantener un estatus. Y eso es lo que tiene que estar siempre en discusión. O sea, ¿qué planeta queremos? ¿Qué sociedad queremos? Y cómo esta sociedad pues va gastando para obtener qué. Entonces, si el gasto que está haciendo ahora va a hipotecar las generaciones futuras, pero claro, lo hipotecamos en el mar, en la tierra, en todos los lados. El páramo está sobre los 3.500, depende de la zona geográfica donde estemos hablando. Es una paja muy resistente que forma un colchón que absorbe el agua.
Al destruir ese colchón de agua de nuestros páramos, estamos afectando directamente la provisión de agua. Bosques como el de Shanghái, en el Ecuador continental, dependen de la nubosidad que llega regularmente desde el mar, humedeciendo el ambiente y creando un ecosistema único plagado de bromelias, musgos y líquenes. Debido a su gran riqueza biológica, en el año 1983, este área fue declarada por la UNESCO Patrimonio Natural de la Humanidad. La fauna y la flora de este lugar es la típica de la región amazónica, siendo el parque un verdadero refugio para varias especies con poblaciones muy limitadas en el Ecuador y en toda Sudamérica. El fynbos es la vegetación arbustiva que crece en las zonas áridas de la República de Sudáfrica. Su variedad vegetal contiene más de 7.000 especies de plantas y es uno de los ecosistemas más frágiles del mundo porque algunas regiones de África del Sur sufrirán en los próximos años un incremento de temperatura de entre 1 y 4 grados centígrados. Sierra Nevada, en España, fue declarada Reserva de la Biosfera por sus valores naturales. Aquí residen 66 especies vegetales exclusivas, lo que supone la mayor biodiversidad de la península ibérica y Europa. En las Islas Baleares proliferan las poseidonias, unas plantas con un importante papel biológico, ya que ayudan a filtrar las partículas de sedimento y evitan la erosión de las costas, proporcionando grandes cantidades de oxígeno al medio. En los últimos años se ha comprobado que algunas especies vegetales de alta montaña brotan en altitudes mayores y desaparecen de las zonas más bajas. De esta forma se adaptan al calentamiento global. En las tierras secas, la vida se halla frecuentemente al límite. Y los pequeños cambios en las temperaturas o en el régimen de las lluvias tienen secuelas muy graves. Diversos estudios científicos indican que el impacto del cambio climático será así de trágico en las tierras del fynbos sudafricano. Las praderas submarinas toleran con dificultad la subida del nivel del mar debido al calentamiento, al igual que los arrecifes de coral y los manglares tropicales. El acaloramiento oceánico eleva la temperatura de las masas nubosas que proceden del mar y por eso se alejan del suelo y le hacen perder una humedad básica para la supervivencia animal y vegetal de la superficie terrestre. Una de las víctimas de este episodio es el sapo dorado, un anfibio que habitó el bosque de Monteverde en Costa Rica y cuya radical extinción fue la primera que se atribuyó directamente al cambio climático. Las dos únicas estrategias que tiene la flora para subsistir con éxito son la adaptación y la migración. La escalofriante velocidad del cambio climático impide la adaptación y respecto a la migración, el panorama es bastante pesimista. La eliminación de los corredores naturales o pasillos ecológicos y el empobrecimiento del suelo causado por la sobreexplotación agrícola frenan la propagación vegetal y causan la ruina definitiva del suelo. Pero aún más dañina es la urbanización irracional y el crecimiento excesivo de las vías de comunicación. Porque además de cortar los pasillos migratorios utilizados por animales y plantas, modifican la orografía del paisaje y propagan residuos contaminantes que destruyen la vida en todos los ecosistemas. La flora es vital.
Es un purificador natural que absorbe dióxido de carbono y libera oxígeno a la atmósfera y es la base de la pirámide alimentaria de todos los animales, incluido el hombre. De las plantas, este obtiene una herramienta básica para su salud, la farmacopea. La mejor solución que tenemos y la más barata para combatir el cambio climático es plantar árboles. Los árboles son muy baratos, muy baratos. La gente no sabe que un plantón de árbol en un vivero del Estado, es decir, que no hace beneficios, sino que trabaja para arreglar las cosas, cuesta 2 céntimos de euro. Y además da muchísimo trabajo, porque cuidar los árboles hay que plantarlos, hay que limpiar el monte, hay que quitar las ramas, o sea, daría muchísimo trabajo adicional. Que no se pueden plantar plantas que no son del hábitat porque dañan el medio ambiente. ¿Cómo dañan el medio ambiente? En el caso, aquí en el país se introdujo el eucalipto y es una planta que ha secado mucho la tierra, entonces se ha perdido la humedad natural que tiene el ambiente, se ha perdido lo que es la humedad, se ha perdido un poco lo que es la humedad natural, digamos. Generalmente nosotros tenemos, después de una lluvia y una nubosidad que es la condensación que se levanta en forma de neblina y eso vuelve a hacer llover. Si no tenemos una planta natural propia de la zona, entonces se está perdiendo eso, entonces se está perdiendo lo que serían los bosques nubosos. Si no mantenemos una línea de protección, cuidado y retirada de material enormemente incendiable en los días de verano de nuestros bosques, el riesgo de que aparezcan incendios forestales se incrementa, mientras que un bosque bien mantenido, bien cuidado, bien podado, de donde se extrae toda esa biomasa residual que si no va cayendo, es un bosque mucho más resistente y con mayor capacidad de crecer de manera sana. Los bancos de semilla normalmente lo llamamos bancos de germoplasma, porque no solo podemos conservar semillas, también podemos conservar esporas de helechos o de hongos. Consiste en conservar toda la flora que hay en un país o en determinada zona, ex situ, fuera del lugar, y la conservamos en esos bancos de germoplasma. Hay diversos bancos específicos de algunas comunidades autónomas en las cuales protegen, por ejemplo, la planta de huerta tradicional, porque claro, las variedades que se están cogiendo ahora pueden no ser resistentes al calor, a la radiación solar nueva que va a haber. Entonces, tenemos que conservar eso para que en un futuro, si cambia el clima, pueda volverse a salir al exterior. Ahora se hace importante la conservación de la flora silvestre, en genérico, o sea, no conservarla en peligro de extinción, sino toda, porque si realmente está subiendo o bajando la pluviometría de la zona sur de España y de la zona centro también está bajando para incorporarse a la zona más soleada del norte de España, habrá plantas que desaparezcan. Esto puede ser a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo, pero en algún momento, si realmente se vuelve a recuperar esa pluviometría, esa planta que ha desaparecido, tendríamos que recuperarla. Yo creo que el monocultivo debe tener sus límites, debe haber algún tipo de norma para fijar los tamaños de los monocultivos, porque también la diversidad de cultivos es una forma de alimentar el suelo, de poder regenerarlo, y el monocultivo no lo hace. El monocultivo generalmente te destruye la calidad del suelo en 1 o 2 décadas. Si pensáis en la flora de Sierra Nevada, por ejemplo, es una flora muy especializada, única, que solo existe una gran parte de ella en Sierra Nevada y que necesita frío y meses de nieve. Bueno, a medida que Sierra Nevada se va calentando como el resto del planeta, esa flora va subiendo cada vez más alta, pero cuando llegue arriba del todo no podrá seguir subiendo, y si la temperatura sigue subiendo no tendrá sitio en Sierra Nevada. De nuevo, la salida que tenemos es muy artificial. Si esto ocurre, tenemos que conservarla en cautividad o trasplantarla a otros lugares, a invernaderos. Si en este momento diseñamos un protocolo que sería por deforestación evitada, o sea, pagarle al dueño de ese bosque, que es un campesino, que es un indígena, que es una comunidad por lo general, no solamente un individuo, por mantener el bosque y buscar formas distintas de obtención de recursos financieros para su vida, creo que estaríamos haciendo una contribución importantísima al reconocerle a esa comunidad indígena, a ese campesino, primero, que el mundo reconoce el valor del bosque tropical.
En segundo lugar, que reconoce los esfuerzos por mantenerlo tal como es. Y en tercero, que se preocupa por buscarle alternativas a su desarrollo económico. Los 20.000 kilómetros cuadrados del Parque Nacional Denali abarcan una parte de la cordillera de Alaska. Es un paraíso natural repleto de frondosos valles, animales diversos y comida en abundancia. En el árido continente africano, que una vez fue el espacio más fértil de la Tierra, los grandes depredadores aún dominan los inmensos parques y reservas donde han sido relegados por el hombre, como el Parque Nacional del Serengeti en Tanzania. La región amazónica de El Oriente ocupa la mitad del Ecuador. Cada árbol es diferente, y en cada uno hay cientos de animales y plantas en constante interacción. Los pulmones verdes de la Amazonia cubren el 7% de la Tierra, pero contienen el 50% de la biodiversidad gracias a la humedad reinante. Los arrecifes de coral, como este de las costas del Pacífico, son auténticos santuarios ecológicos, ya que albergan el 25% de todas las especies marinas. Son muy sensibles a los cambios de temperatura. Basta un aumento de 2 grados para provocar deterioros irreversibles. Si este calentamiento persiste, por ejemplo, las anémonas morirán y los peces payaso tendrán serias dificultades para sobrevivir. Los animales salvajes disponen, al igual que las plantas, de 2 tipos de respuesta ante las transformaciones ambientales: la adaptación y los movimientos migratorios. En este rebaño de cebras no hay 2 individuos iguales. Unos son más grandes que otros. Algunos tienen el pelo más corto o más claro. Hay múltiples diferencias aparentemente insignificantes entre los miembros del grupo. Esto es lo que se llama variabilidad genética. Cuando se producen cambios en el ambiente, ciertos animales tienen recursos ventajosos para sobrevivir y transmiten su aprendizaje a la siguiente generación. A través de este proceso de selección natural, las especies cambian y se adaptan a las nuevas condiciones del entorno. La otra respuesta frente a los cambios del medio consiste en desplazarse hacia lugares que garanticen una vida favorable. Y esto es lo que ha sucedido con los bancos de peces que se congregan en los arrecifes de coral. Tras la última glaciación, numerosas especies abandonaron sus refugios del sur y colonizaron el norte mientras los hielos se retiraban. Así se transformaron los bosques de Estados Unidos y Canadá. Y lo mismo ocurre periódicamente en el Serengeti africano. En el planeta del siglo XXI, los espacios naturales constituyen manchas cada vez más aisladas entre sí. Si a esto le añadimos la rapidez e intensidad del cambio climático, es fácil deducir que la fauna salvaje no tiene tiempo para evolucionar y asentarse en nuevos territorios adecuados para la supervivencia. El resultado de esta tesis es la muerte, y en ocasiones, la desaparición total de especies. Algo que altera el equilibrio biológico, ya que la fauna es esencial en procesos como la polinización o la selección natural. Para el hombre, la extinción es trágica porque los animales son parte de nuestra dieta y en muchos casos colaboran con nosotros ayudándonos en tareas específicas. Para
complicar aún más nuestro futuro, el desplazamiento de ciertos insectos sembrará la tierra de nuevas epidemias mundiales. Cuando el cambio climático tiene su efecto en salud de una forma, digamos, más dramática, es precisamente cuando hablamos de las enfermedades que están transmitidas por vectores, fundamentalmente la malaria y el dengue. Digamos que hay dos facetas. La primera es a nivel de estudios científicos, que se están viendo qué factores son los que están actuando sobre estas enfermedades. Por ejemplo, en malaria se ha visto que es temperatura y precipitaciones intensas las que también favorece la proliferación. Se sabe qué tiempo de retardo hay entre después de una precipitación intensa y la aparición del brote o del mayor número de casos de malaria, y por lo tanto eso ¿a qué lleva? Lleva a anticiparse, a saber con anterioridad que se va a producir una epidemia de malaria, y por lo tanto lleva a la adopción de medidas preventivas para poder minimizar los efectos de esa enfermedad. Las reservas son de alguna forma un termómetro que nos miden lo que está afectando al funcionamiento de la naturaleza, unos cambios que trascienden lo local, trascienden lo regional. Por otro lado, son refugios donde pueden protegerse, conservarse, mantenerse poblaciones que de otra manera desaparecerían. Son, por supuesto, emblemas de la naturaleza, que movilizan a la sociedad y la obligan a conservarse. Por ejemplo, en España, enfrente de Avilés, enfrente de Santander, hay una gran montaña submarina que se llama el Cachucho, que ya se ha declarado reserva natural sumergida. Y entonces, bueno, por ahí el Instituto Español de Oceanografía pues ha hecho numerosos trabajos de identificación de la fauna, de la biota. Los geólogos han descrito cómo es el domo, y los físicos pues saben desde el principio del siglo XX que es una zona que la dinámica de las aguas pues favorece una serie de intercambios, pues tanto de sedimentación como de aparición en las laderas de ciertas especies de corales, de gorgonias, etc. Y todo esto ha llevado a catalogar todo este espacio sumergido, que no lo ve nadie, pues como una reserva. Que el mar nunca puede ser el reservorio de la hambruna del planeta. Lo que puedes utilizar son grandes rías, como los grandes acuicultores del planeta son los chinos, que tienen el Yangtze y otros ríos, pues lo tienen lleno de carpas, con las carpas estas del Nilo, que alimentan a una población ingente. Si queremos tener alguna posibilidad de que la fauna del sur, por ejemplo, migre hacia el norte a medida que las temperaturas se van haciendo más altas, tenemos que garantizar lo que llaman los ecólogos una conectividad. Y esta conectividad tiene que ser a base de corredores o islas donde se pueda descansar en el camino. Ya están migrando muchas mariposas que han han ascendido cientos o miles de kilómetros hacia el norte en Europa, al norte de donde antes estaban. Muchas aves, ya hay en la península ibérica, el elanio azul es un típico ave africana que empezó a verse en España hace 40 años y que ahora es común. Entonces, aves que vuelan y pueden saltar barreras ya se están viendo más al norte, pero eso con los reptiles o con los mamíferos es muy difícil. Claro, el modelo de urbanismo también, incluso de las ciudades, es importante si es extenso o es concentrado. El desarrollo de las urbanizaciones como modelo extenso de urbanismo es, desde el punto de vista medioambiental, absolutamente ineficiente, es antiecológico. Aunque pueda parecer que es ecológico vivir en un modelo de extenso, de chalecitos, de casitas aisladas, es mucho más ecológico vivir en ciudades más concentradas. Tampoco, por supuesto, grandes rascacielos, unas alturas de 4, y 5 y 6 alturas, por supuesto con sus espacios libres, sus espacios verdes. Obviamente, ese cambio de las sociedades implica que tenemos una infraestructura heredada, que no podemos destruirla. Entonces también ahí hay un desafío, cómo esa infraestructura heredada la adaptamos más a las nuevas condiciones. La Tierra siempre ha sufrido cambios, y su clima también. Hace 20.000 años, por ejemplo, el norte de Europa era un bloque helado de 3 kilómetros de espesor.
Tras la finalización de la era glacial, hace 10.000 años, el clima ha sido cálido y estable. Pero desde la aparición del hombre, nuestro ambiente ha variado progresivamente. Antes, los efectos de la actividad humana eran locales, pero la revolución industrial lo cambió todo, porque cada vez producimos y consumimos más y más. En los últimos 50 años la influencia humana en el planeta ha sido muy notable, y ello implica el riesgo de un cambio climático que en los próximos 100 años provocará el mayor calentamiento de la Tierra desde el final de la era glacial. Las acciones con las que los humanos contribuimos al cambio climático se recogen en varios modelos denominados no sostenibles. El primero es el modelo energético, que utiliza recursos agotables y muy contaminantes, como los combustibles fósiles que aportan el 90% de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Este modelo produce consumos elevados, aporta una mínima cantidad de energía y se agota rápidamente. El grave conflicto social es que el control de los recursos energéticos está en manos de un número reducido de productores que fija los precios y acapara su venta. El resultado es un reparto desigual de la riqueza que genera prosperidad y desarrollo en unas pocas zonas del planeta. Y grandes focos de pobreza en la mayor parte de la Tierra. Otro modelo es el llamado de movilidad. El imparable ascenso de la demanda de vehículos privados frente al uso del transporte público es una mala costumbre que multiplica las emisiones de CO2 a la atmósfera. Una contaminación que tiene sus raíces en los combustibles fósiles que hacen funcionar los aviones y los automóviles de todo el mundo. El modelo de consumo se basa en el despilfarro de los recursos más preciados. Además, la contaminación causada por los vertidos incontrolados reduce la disponibilidad de agua utilizable y hace que una cuarta parte de la población mundial sufra escasez de agua para el consumo. Y finalmente, se halla el modelo de uso del suelo, un hábito que se agrava con la urbanización excesiva, el incremento de las infraestructuras paralelas o las redes de comunicación y la presión demográfica. Todos ellos son factores que agudizan la aceleración y el recrudecimiento del inminente cambio climático. Las consecuencias del cambio climático en la salud de la humanidad lógicamente tienen mayor incidencia en los países menos desarrollados, en donde tristemente se repiten las hambrunas y las epidemias generalizadas, y en donde la malnutrición es ya un problema difícilmente solucionable. El florecimiento de las enfermedades respiratorias en los países más prósperos indica la mala calidad del aire que respiramos. También se prevé la aparición de plagas que antes no existían y que se propagan gracias a las pésimas condiciones ambientales. En el ámbito económico, impera el empobrecimiento global y por ello se multiplica el número de migraciones hacia los países del bienestar. Esta afluencia masiva de los desheredados de la tierra acentúa la diferencia de clases y divide la sociedad entre los que disfrutan de la abundancia y los que se ahogan en la miseria. Además, la escasez de recursos engendrará conflictos bélicos internacionales y luchas internas por el agua y otros recursos de primera necesidad en un planeta caracterizado por el exceso de población. Vamos a tener un cambio de clima diferente según que nuestro mundo durante el siglo XXI tienda a ser un mundo superpoblado, superdesarrollado y por otra parte con un consumo de energía con el modelo actual,
o bien en el otro extremo un mundo donde la población sea la menor posible, digamos 7.000 millones de habitantes, a que el desarrollo económico fuera armónico, que es probablemente lo que cualquier ciudadano será escéptico, pero este es el segundo reto, y el tercero, que es en el que más debatimos y hablamos, que es en el de la sustitución de un paradigma energético por otro paradigma nuevo. Las dos grandes líneas estratégicas de luchar contra el cambio climático son la mitigación, por una parte, y la adaptación, por otra, con un enfoque estratégico e integral. Es decir, es un problema que se produce localmente, pero que tiene su efecto en el conjunto del mundo, en el planeta como tal. Después, es un problema que va a afectar a la salud humana, por ejemplo, pero va a afectar también a los cultivos y va a afectar también a la economía. Tenemos que hacer un esfuerzo de adaptación ante los posibles efectos que pueda tener el cambio climático sobre la salud. Por lo tanto, dependiendo de ese tipo de contaminantes, tendremos que articular nuestros sistemas de prevención y de alarma para, en un momento determinado, adoptar medidas que impidan que se superen los niveles que puedan ser perjudiciales para la salud. Yeah, well, in the IPCC, the Intergovernmental Panel on Climate Change, we evaluated the cost of prevention on the one hand and also on adaptation on the other. And our conclusion is that the cost of prevention are relatively modest. It means that there will be a little less economic growth, but it is just a matter of, say, in 25 years from now, we will not be as rich as we would be in 25 years, but in 26 years from now. So it's only a modest reduction of the annual economic growth. When we then look at the cost of doing nothing, the damages that climate change will incur, that will be a substantial cost. Cuando hablamos de cooperación y hablamos de responsabilidad histórica, hay que hablar también de compensación. Es decir, nosotros tenemos la necesidad, la humanidad tiene la necesidad de que determinados ecosistemas, por ejemplo los ecosistemas forestales, los bosques primarios, se preserven. Pero no podemos pensar que eso puede hacerse sin que se compense a los países por hacerlo. Tenemos que trabajar también en dos terrenos adicionales, que serían los instrumentos para facilitar la adaptación y la mitigación. ¿Cuáles son esos dos terrenos adicionales? La transferencia de tecnologías resistentes a un clima distinto y tecnologías no intensivas en carbono, y la financiación, el que existan recursos suficientes como para abordar con éxito ese cambio en el patrón tecnológico y ese cambio en el patrón de crecimiento. Porque finalmente es un cambio social. Esto es un cambio social en el sentido más amplio del término. Y hay que analizar las barreras sociales a ese cambio, somos resistentes en general a los cambios, pero también las oportunidades de que las sociedades son conscientes del problema y que saben que pueden aportar soluciones. There is a growing awareness in the industry that means new opportunities, new markets, new jobs. But it only happens if these companies can be sure there is a market for their products. If they invest in something and there is no market, it will all be wasted, and then they won't do it. There are businesses and they are not in the sector of philanthropy. Yo creo que lo más importante es que el ciudadano concienciado no se limite a pagar la luz y a ir en transporte público y a utilizar la energía de manera eficiente, que son cuestiones que indudablemente hay que hacer, sino que hay que ir más allá, hay que dar el paso de unirse en la demanda de soluciones más globales, porque si no, lo que estamos haciendo es limitarnos a tratar un cáncer con una aspirina, y el problema es mucho más grave. Es decir, la acción individual es necesaria, pero es mucho más necesaria la acción colectiva, presionando a aquellos que tienen poder y que pueden cambiar las cosas.